y también el número 13 me parece. Así que hay una doble falta y la pelota le sigue correspondiendo al equipo de Yatuni. Yatuni, el número 93 con la pelota, buscando alegremente antes. Otra doble falta. Así que por ahí los oficiales muy atentos. Cabrem, Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije. Hay una doble falta que están marcando los oficiales y la pelota. Dos dobles faltas en un palmo de segundos. La pelota le corresponde al equipo de Yatuni. Hay una falta, señoras y señores. En este momento es el número 8 quien cometió la falta. Ahí vamos avanzando, empezando nuestro trabajo en esta tarde. Es un partidazo de ida y vuelta, de extremo a extremo. Así que, señoras y señores, vemos el tiro del número 8 fallando en esta ocasión en la línea de tiros. Y va el siguiente. Segundo intento que tiene el jugador adentro. Se vuelve a empatar el partido. 5-5. 5-5 me parece, aunque en el reloj, en el marcador todavía no se refleja. Según mi cuenta personal, 2 minutos 27 segundos. Está parejo. Va parejo el partido, nada para nadie hasta el momento. Va parejo, parejito. Es la libre varonil. En un momento empezarán las grandes finales. Ya le estaremos avisando porque son partidos que se han estado rezagando, porque hay muchos equipos afortunadamente y muchos eventos aquí en Tlahuitoltepec, y ya ahorita están ahí disputando no llegar con las manos vacías, sino que tener algo, un premio. Ahorita ya están esperando los equipos ganadores, los que están invictos, pero también está la ronda de perdedores que han llegado por mérito propio. En un momento pues ya comenzarán. Mientras tanto, estamos aquí en la primera mitad. Viene el equipo de Tamazulapan, el número 10, 5-5 el marcador. Viene el 10 por un costado al 15. El 15 buscando el número 9, el 9 buscando, encarando para quién, para el 13. El 13, pase picado para el 9. Antes hay una falta. Hay una falta, el número 8 del equipo. Es el equipo de Yatuni que cometió la falta. 1 minuto y unos tantos segundos. Viene el equipo de Tamix, el número 9 con la pelota, buscando por dónde, al número 10, el 10 está encarando, buscando por dónde, guarda la pelota un ratito, le mete velocidad, allí como que pierde la pelota, alguien la recupera, lanzamiento pero no hay nada, simplemente hay una falta que van negociando y vienen dos posibles para el equipo de Tamix, que se va a la pintura. 40 segundos. Primer intento para Tamix, número 9, prepara, metralla, apunta, fuego adentro. Viene el segundo intento para el equipo de Tamix. Prepara, balanceando, tomando fuerza, energía. Le metió una fuerza de más, rompimiento largo de Yatuni. Yatuni con la pelota. Es el número 24, el 24 por arriba. El 10 por un costado. Hay una marcación que hacen los oficiales porque la pelota se escurre. Y viene para Yatuni nuevamente. Yatuni con la pelota, el número 7, el número 93. De 3. Se había entrado, volvió a salir. Nuevamente hay una doble falta. Estos ya se agarraron de clientes. El 13 y el 8 son los que cometieron la doble falta. Van 3 en lo que vamos observando de esta primera parte. Viene entonces Yatuni. La pelota se le escurre. Este anda nervioso, se le escurrió la pelota. 4 segundos, 5-6 el marcador. Tamix va momentáneamente arriba. Viene el jugador de Tamazulapan, el número 13. Se le acaba el tiempo y la pelota simplemente un aguacatazo rebotando ahí en el tablero. La primera mitad, 5-6. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo a través de Ayuk TV. Saludos cordiales, señoras y señores, ahí estamos. Saludos a la gente que ya se está conectando. Siga compartiendo usted. Vamos a vivir las emociones del básquetbol. Ahí están los aplausos. Se va a venir la segunda parte, señoras y señores. Hasta ahorita 5-6 el marcador. Esto es nada para nadie. Esto es nada para nadie. Hay que recordar que los oficiales tienen segundos para esta apreciación. Luego la gente de banca se mete y dice: es que estuvo mal. Sí, señor, tú tuviste varios segundos.
para poder analizar la jugada. El señor oficial tiene que tomarlo en segundos. Tiene entrenamiento, eso sí. Avanzamos a la segunda parte. Viene el equipo de Tamix. Tamix con la pelota buscando por donde el número 10. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se escurre. 5-6, estamos arrancando la segunda mitad. Es la Sierra Norte contra la Sierra Mije. Sierra Juárez contra la Sierra Mije, por así llamarlo. Viene Tamazulapa. Tamazulapa con la pelota. 3 segundos le marcan a Tamix. Así que la pelota se va a poner en circulación a favor de Yatuni. Yatuni, que yo no recuerdo que hayan venido a Tlahuitoltepec, pero bueno, que bueno, bienvenidos sean. El deporte, hermana, el deporte es parte de lo que se vive aquí en Tlahuitoltepec. La media vuelta, no hay nada. El número 10 al número 7. El 7 va a encarar adentro. 5, 6, 7-6 el marcador. Se va arriba Yatuni. Viene el abordaje. Es la lucha por la sobrevivencia. Nadie se quiere regresar a casita. Todo mundo quiere llegar a la gran final. Viene entonces el número 13, el número 15. El 15 buscando por dónde. Ahí el 15. Este es Tamazulapan. Al número 10. 10 por un costado. Buscando, abriendo el número 9. El 9 va a encarar. El 9 se va metiendo. Un pase por detrás de la oreja. Lanzamiento, no hay nada. Y finalmente, un punterazo, pero este es básquetbol, este no es fútbol, así que la marcación de los oficiales se hace inmediatamente. La pelota le va a corresponder a Yatuni. ¿Cuál será el santo de Yatuni? Yatuni, uniforme rosa con el color, el pantaloncillo negro, oscuro. Viene entonces Yatuni, es el número 10 con la pelota. 10 con la pelota, observando el panorama. Moviendo, viendo por dónde va a tirar. No, prefiere aguantar al número 7, el número 93. Desahogando por un costado. Este 93 habilidoso se mete, vio la puerta abierta. Dijo, gracias, con permisito. 2 puntos más a favor de la causa. 9-6 el marcador, señoras y señores. Viene el abordaje el equipo de Tamix. Tamix con la pelota, buscando, observando, encarando al número 15. El 15 para el 14, el 14, el 10. El 10 al 9, el 9 buscando por dónde. Este 9, ahí para el 13. Tamazulapan ahí buscando, tratando de abrir de 3. No hay nada, la pelota recupera nuevamente Tamazulapan, el número 13. La pelota se escurre. Esta pelota se sale, pero sigue perteneciendo al equipo de Tamix. Tamix el número 9, el número 9. La media vuelta, no hay nada, el número 13, el número 13, 13, 13. Falta el número 7. La pelota va a seguir perteneciendo a Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes, el número 14. El número 10, perdón, es el 10. El 10 diciendo que se acomoden. ¿Quién le pone pantallita? Nadie. Trata de meterse. Hay un 2. Hay un 2, señoras y señores. Hay un 2 y la pelota se va para el equipo de Yatuni. Por la ley de la alternancia, Yatuni va a tener la pelota en circulaciones, el número 93. 93 con la pelota para el número 10. 10 buscando, observando, encarando. Encuentra el 24. Lanzamiento, no hay nada. No hubo lanzamiento. Fue una asistencia, engañó a medio mundo hasta el receptor. Le cometieron una falta, el número 10 de Yatuni. Se va a venir a la pintura. Es el número 10. Va a tratar de aumentar la diferencia. 9-6. Ganando Yatuni. Viene el primer intento para Yatuni. Prepara metralla, observa, apunta, fuego. No hay nada. Urgen las canastas en este momento para Yatuni. Segundo intento. No hay nada. La pelota lo tiene Tamazulapan con algo de nerviosismo. Cuando bajó la pelota, viene el número 13, el número 13. Ahí buscando, pase picado para el número 9. El 9, el 9, el 9. Antes hay una marcación que dicen los oficiales. Y la pelota, ahí la falta del número. No alcancé a ver el número, pero bueno, va a ser saque lateral a favor de Tamazulapan. Tamazulapan va a tener ahí la oportunidad de seguir aumentando. El número 15, el número 15, el número 10, el 10. Ahí le da la pelota a su compañero debajo del tablero. Iba a ser un pase picado, pero se interpuso la punta de los pies de alguien y la pelota se escurre. Sigue siendo para Tama. Tama con la pelota. Robo de pelota para Yatuni. Le va a meter velocidad. Yatuni 2 contra 1. Yatuni número 24. Bonita colada, bonita canasta. El número 24 le metió gallardía y pundonor. Viene el número 13. Pase picado lateral para Tamix. Ahí en la zona caliente.
Falta que cometió el jugador de Yatuni. La pelota sigue perteneciendo a Tamazulapan. Es saque lateral, va el número 15. 15 con la pelota, observa panorama. 15 buscando, se va a encarar, se va a meter, no. El número 13, el 13 buscando lanzamiento. No hay nada. La pelota al contrarremate no llega. Sigue estando en poder, hay una falta. Ya marcó el señor oficial la falta, el número 15, y la pelota ya corresponde a Yatuni. 2 minutos 30 segundos. 11-6 el marcador. 11-6 el marcador hasta ahorita. 2 minutos 29 segundos es lo que marca el tablero. Parece ser que se lo va a llevar Yatuni, lo que vamos viendo, pero bueno, falta todavía. Son minutos que van a aprovecharse. Están ahorita en la conferencia para tratar. Es momento para mandar saludos, amigo. Ahí la gente desde Guanajuato. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo desde Guanajuato. ¿Dónde más? Ahí están apreciando. Dice saludos desde la Mixteca, el amigo narrador. Ahí está Chazumba. Árbitros de Chazumba. Hace un año nos invitaron. Bueno, saludos cordiales entonces a Chazumba. Es el cuerpo de árbitros. Avanzamos. Viene el equipo de Yatuni a la Mixteca oaxaqueña. Cordiales saludos. Viene Yatuni, la media vuelta en la Sierra Norte de Oaxaca. Lanzamiento forzadito, no pudo hacer nada. Forzadito. La pelota al saque por conducto del equipo de Tamix. Tamix con la pelota número 9. 9 al 13, el 13. Pase picado para el número 10. El 10 únicamente observando el panorama por donde una asistencia muy forzada no se pudo concretar en algo bueno. Y la pelota ya lo recupera Yatuni. Está empezando a jugar con el tiempo. Le están dando mayor circulación a la pelota. Viene Yatuni. Ahí pase de ensueño todavía con estos nervios de punta. Nuevamente para quien le meten, jalan, marca un poquito. Van jugando con el tiempo. Viene el 93 con la pelota. Va a encarar. Pase picado solito y su alma adentro. Tamazulapan empieza a aventar la toalla, si no me equivoco. Viene Tamazulapan nuevamente al abordaje, el número 13 al número 9 observando, pase picado nuevamente, no le funciona, robo de pelota, ya lo tiene Yatuni. Yatuni nuevamente, esto se equivoca porque esa asistencia iba para el árbitro, pero el árbitro no juega. Así que saque lateral a favor de Tamazulapan, es el número 13 con la pelota buscando por donde, ahí el número 8, la media vuelta, no se lo permiten, hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. 13-6 el marcador. 13-6 el marcador, favoreciendo Yatuni. 23 segundos. Ya se ve complicado. Así que viene dos posibles para Tamix. Primer intento para Tamix. Apunta a fuego. No hay nada. Se va a venir el segundo intento para Tamazulapan para el número 8. 9 segundos y terminamos. Viene el abordaje, el número 9, lanzamiento adentro. Segundo intento, lo va a tener nuevamente el equipo de Yatuni. Ya ganó prácticamente, esto ya se terminó. Este arroz ya se coció, señoras y señores. Ha ganado el equipo de Yatuni, lo sabe Tamazulapan. 13-6 el marcador, avanza Yatuni. Avanza la Sierra Norte. La Sierra Norte del estado de Oaxaca. Seguimos revisando las redes sociales. Este 10 de septiembre festejan San Nicolás de Tolentino y al patrón San Andrés. El día 30 de noviembre, ¿dónde será eso? ¿Dónde será que se celebra? ¿Dónde más? Ya saludamos hace rato al cuerpo de árbitros. Chazumba decía, hace un año nos invitaron a sancionar los encuentros. Qué buen torneo. Gracias a Noé Guzmán. También la gente que está allí al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que también a través de las redes sociales se están comunicando, se están ahí, pues de alguna manera estableciendo este diálogo asincrónico en tiempo y en forma. Se viene otro bonito partido entonces, otro partido. Claro que va a seguir Yatuni, porque ha ganado Yatuni, ha merecido. Me parece que se va a enfrentar contra el equipo de Tlahuitoltepec, el equipo de Pulqueros. Esto no se lo puede perder. Esto va a ser candela pura. En breves momentos estaremos comenzando entre el equipo. Es el equipo de Pulqueros contra el equipo
de Giatuni. Este es el nuevo partido que estamos esperando disfrutar en breves momentos, señoras y señores. Partido que se nos viene, partidazo que se nos viene en este momento. En breve ya estaremos. Ahorita, mientras tanto, está el sonido local. En un momento ya regresamos para la narración de este bonito partido. De extremo a extremo. A ver quién se lleva este partido entre estos dos equipazos que se enfrentará. Ya vimos las estrategias, las jugadas que realiza el equipo de Yatubi. Ya el equipo de Pulqueros, el coach ya marcó la línea, cómo va a defender, cómo va a atacar, qué estrategias tiene que realizar para ganar este partido. Y también estamos invitando a la gente Seguimos pues invitando a toda la gente para que se acerque a este espacio, a este campo de batalla donde serán los mejores partidos, donde los jugadores se entregan cuerpo y espíritu. Entonces pues hacemos la invitación a la gente que todavía no sale en casita. Estos últimos partidos estarán candentes, señores y señoras, público en general que nos acompaña en este espacio, en este campo deportivo de esta comunidad de Tlahuitoltepec. Hacemos pues la invitación nuevamente, preparándose el equipo de Pulqueros que hemos visto en varios torneos, en varios terrenos de juego, grandes jugadorazos. Ahora vemos que también tienen nuevos integrantes del equipo de Pulqueros. Pulqueros contra el equipo de Yatubi. Alistando todos los señores oficiales, alistando la pizarra, marcación en cero. Marcación en cero. Los oficiales más que listos para este gran partidazo entre dos equipos. Sierra Juárez contra Sierra Mije. Sierra Juárez contra Sierra Mije. Preparen cámaras, celulares. Vamos a ver las mejores jugadas, los mejores dribles que realizan estos grandes jugadores ya entrenados, ya fogueados en grandes batallas, en grandes torneos que han estado estos amigazos. Esta es pues la invitación, la gente que sigue llegando. Hay espacio todavía, hay espacio en las gradas, hay espacio para que tomen su lugar, tomen su asiento. También por parte de la Regiduría de Salud, favor de recoger sus basuras y por ahí ocupan algún frasco desechable, vaso, bolsas, por favor no lo dejen en las gradas ni en los pasillos. Hay que ser más disciplinados, por favor, señores públicos. Vemos el calentamiento de las dos escuadras de extremo a extremo. Yatubi, quien acaba de derrotar al equipo de Tamazulapa. Un también partidazo que se dio estos dos equipazos. A ver, viene Tlahui con amplia experiencia, con amplia trayectoria en el básquetbol. Bueno, pasamos micrófonos al compañero, mientras al compañero Vladi, mientras hecho un poquito de agüita. Así es, señores, gracias Copa Timón. Invitamos al público, invitamos para que todos estén presentes acá con nosotros en esta hermosa cancha municipal, porque este es el partido para el tercero. Automáticamente estará ocupando el que pierda.
y el equipo que gana estará enfrentándose a Pistones. Así que, ¿quién va a ser el campeón de perdedores? En estos momentos ya están los dos equipos en la cancha. En unos instantes vamos a darle inicio a este partidazo. El equipo de Pulqueros de Tlahui y el equipo de Yatuni por el otro extremo. Así que, señoras y señores, hagan las apuestas. Todo se vale. Y ya están los árbitros, tan luego ellos nos indiquen, nos vamos rápidamente al partido. Porque es ver y presenciar al mismo tiempo. Así que todos los partidos ya están. Se va a venir el partido, señoras y señores. Todo mundo ya se está preparando. Ya está allí en la última plática. El equipo de Yatuni contra el equipo de Pulqueros. Pulqueros contra Yatuni. Equipo que pierda se queda en tercer lugar. Equipo que gane se va a disputar la gran final, que será el platillo fuerte de la noche. Calculamos que será a las 8 de la noche, tal vez, depende de que les empiece la gran final. Hasta esos son pocos los partidos que se van a disputar en las grandes finales. 5 me parece, o 4, ahorita le hago bien la cuenta. Se viene, señoras y señores, ya están los dos equipos. Están los dos equipos, el equipo de Pulqueros y el equipo de Yatuni. Ya fue tiempo suficiente, pelota en el aire, lo tiene Yatuni, el número 7, un equipo local contra un equipo de la Sierra Juárez. El número 7 con la pelota, asistencia, ahí con una mano, viene Yatuni, prepara un fogonazo de 3 puntos, no hay nada, la baja rápidamente el equipo de Pulqueros. Pulqueros con la pelota, viene Heriberto. Ahí el legendario Heriberto, lo hemos visto desde la infantil. Viene el número 4, Payaso, lanzamiento largo, no hay nada. Hace rato es jugador número 5, prometedor. De Tlahui, Toltepec, buena altura, buen dominio de pelota. Viene el número 9, Heriberto, movimiento de cintura, lanzamiento. Hace rato lo vimos, nada finito. Esperemos que para esta tarde, por el bien del partido, esté finito. Viene la pelota, pelotazo ahí, manotazo que mete el número 5 de Tlahui, porque ya se estaba yendo Yatuni. Vuelven a perder, vuelven a ganar, no, la perdieron esta vez. Avanza Yatuni, número 10, bonita colada, no hay nada. Es muy fuerte la presión, son los primeros segundos de la adrenalina pura. Empieza el abordaje, viene Nico con la pelota, buscando el número 10 para Heriberto buscando una mano, ¿qué va a hacer? Habilita Nico por un costado, lo va a intentar, no, prefiere inmediatamente allí, buscando la canasta, no hay nada. La pelota en poder de Yatuni, hay una falta, el número 10, Leo Enrique, acaba de cometer la falta. Se lo marcan inmediatamente y va a ser saque lateral a favor del equipo de Yatuni. Es el número 93 que tiene la pelota. 93 buscando, observando el panorama. La pelota se escurre por un ratito, sigue recuperándose. Ya lo tiene Yatuni, lanzamiento de 3, no hay nada. Recupera el número 24. El 24 para el 93, Yatuni. Yatuni por donde ya tienen asegurado el tercero o el segundo lugar, dependiendo de cómo les vaya en este partido. Viene el 93, lanzamiento, el número 93, no hay nada. La pelota lo tiene rápidamente Pulqueros, avanzando el Payaso por un costado. El número 5 se quiso dar la media vuelta, pero no puede. Nuevamente él mismo se anima al lanzamiento, no hay nada. Nada para nadie. Una serie de, pues cómo vamos a llamarle, jugadas chuscas. Le cae la pelota en la espalda. Son los primeros segundos. Esperemos que esto vaya mejorando. 0-0 el marcador hasta el momento, nada para nadie. Viene el equipo de Yatuni, número 93, va a encarar, pierde la pelota, lo tiene Payaso. Este es el equipo de Pulqueros, ahorita el número 5, nuevamente al Payaso, va a tirar. Payaso se lamenta, avanza Yatuni, pase picado, pierde la pelota Yatuni. Esto sí es fogonazo contra fogonazo, viene Yatuni, ahí le dan un medio taponcito, la pelota se escurre y va a seguir siendo ¿para quién? Para Yatuni, según la apreciación que tienen los señores oficiales, así que hay un tiempo fuera, 0-0, no se han hecho daño y eso que ha estado bastante reñido, son los primeros segundos. Estamos por Ayuk TV, no se nos vaya a equivocar, aquí andaremos, aquí con nuestro amigo Memo.
Ahí tratando de ver lo mejor, de comentar lo mejor para que usted disfrute de una linda tarde, una tarde basquetbolera. Estamos en época de vacaciones, cuando son las 4:55 minutos. Una tarde fresca, una tarde lluviosa aquí en Tlahuitoltepec, que es la Sierra Mije. Es temporada de lluvias, por lo tanto debe de llover. Ese es lo normal. Pero aquí estamos en una cancha techada, capacidad para, ¿qué será? Para 3,000, 4,000 espectadores amontonaditos. Bien, entonces la pelota es para Yatuni. Yatuni con la pelota, saque por la línea de fondo. Yatuni buscando el número 10, observa el panorama de 3, no hay nada. ¿Quién tiene el rebote? Lo tiene Yatuni nuevamente, el número 10. Este se va a acercar un poquito más, falta. Una obstrucción que le están marcando, el número 4 cometió la falta. Así que la pelota sigue perteneciendo al equipo de Yatuni. Yatuni con la pelota es el número 7. Saque lateral al número 10. 10 con la pelota buscando, observando el panorama. Se va a meter. No, prefiere ahí tratar de buscar la zona peligrosa y le marcan. Le cometen una violación, una falta. El número 5 le cometió la falta. Viene Yatuni, la media vuelta. Yatuni nuevamente con la pelota. Abre un poquito con el número 24. El 24, el número 23. La media vuelta. La media vuelta. Llegó finalmente. Poco descompuesto. Viene al abordaje el equipo de Pulqueros. 0-0 el marcador. 0-0. Viene Heriberto. Tirador de 3 en potencia cuando se inspira. Nuevamente el número 10. Leo de 3. Esta pelota no llega. Finalmente avanza el equipo de Yatuni. Yatuni con la pelota buscando, encarando, se va a meter. Prefiere sin tanto lujo aprovechar el tablero. 2 puntos a favor de la causa. 2-0 el marcador. La Sierra Mije contra la Sierra Juárez. Viene al abordaje pausadamente. Heriberto con calma dice, no pasa nada. Viene el número 5. 5 con la pelota buscando. El 5 ahora sí de 3. No hay nada. La pelota lo recupera en el rebote, lo tiene Yatuni. Yatuni prefiere empezar a hilvanar las jugadas desde abajo, atravesando la media cancha. El número 10, 10 con la pelota, buscando por donde el número 7, 7. Ahí en la línea de los 3 puntos, habilitan al 24 más cerquita, lanzamiento adentro. Un estilo peculiar para tirar la pelota. Esos clasistas, viene avanzando el equipo de Heriberto. Heriberto con la pelota número 5. Ahora sí de reversa el número 5. Adentro, señoras y señores, bonita jugada de Heriberto con el número 5. No sé cuál sea el nombre del 5, es jovenazo todavía. Bien, entonces, ahí pase picado Yatuni. Pierde la pelota. ¿Quién cometió la falta? El número 10 cometió la falta. Ese es Leo Enrique. Ya es su segunda falta. Avanza rápidamente el equipo de Yatuni, número 93. Pase picado. Ahí para donde el número 93, buscando, encarando. Va a lanzar, no, la media vuelta. Ahí le ponen un medio tapón. Con eso suficiente. Avanza el equipo de Tlahui. Pulqueros, número 9. Heriberto prefiere retrasar con el payaso. El payaso no anda certero. Lleva 2 o 3 y no hay nada. Y él se empieza a desesperar. 2-4 el marcador. 1 minuto con 20 segundos. Avanza el equipo de Yatuni. Se va a meter adentro. 6-2 el marcador. Viene que venía una canasta de emergencia para Pulqueros. Eso es de emergencia, porque si no esto se alarga el chorizo. Viene entonces Heriberto. Iba colando, que me lo tapan. Iba colando con una mano. Por ahí surgió el número 24 y le puso un estate quietos. Viene entonces al abordaje por la línea de fondo. Viene el payaso con la pelota. ¿Para quién? Para Heriberto de 3. Quiere probar. Ahí está adentro. Empieza a tirar como es de su estilo. Eso es bueno para el partido. 5-6 el marcador. 5-6 el marcador. 30 y tantos segundos. 30 segundos en este momento. Era la canasta de emergencia, porque si no se empieza a salir del partido, y con esto ya está más que metido. Así me parece que se van a ir con leve diferencia en la primera parte. Tiempo corrido 19 segundos. Están en un tiempo fuera Pulqueros contra Yatuni, la Sierra Mije contra la Sierra Juárez. Bonito uniforme de Pulqueros. Es pantalón rojo, no es rojo diablo, es rojo discreto. Y la casaca blanca y obviamente el pulque, el ¿cómo se llama este? Maguey pulquero. Y la palabra Pulqueros. Pulqueros de corazón, ya de muchos años con este nombre, con esa tradición. Solamente falta
aquel legendario jugador que está en los Estados Unidos. Lanzamiento de Yatuni de larga distancia, no hay nada. Esta pelota ya se está terminando la primera parte, señoras y señores. Ya se terminó la primera parte. Ahí vamos avanzando. Muchas gracias a la gente que nos está siguiendo rápidamente. Ahí por donde, ¿qué dicen? ¿Dónde andamos? Ahí están mandando. Héctor, iba a decir precisamente, faltaba nuestro amigo Héctor. Hace un tiempo lo apodábamos el consentido. Héctor anda en los Estados Unidos. Ahí están, muchas gracias por estar viendo la transmisión de Ayuk TV. Ahí estamos participando, incorporándonos. Ahí con el amigo Memo. Queremos trascender, queremos caerle bien a la gente. Ojalá lo podamos lograr. Nos esforzamos todos los días desde hace algunos añitos. Avanzamos rápidamente a la segunda parte. Viene Heriberto con la pelota. Heriberto buscando, encarando. Levanta el tiro, no hay nada. Nuevamente la pelota está en poder de Yatuni en la segunda mitad, del número 10. El número 10, lanzamiento. El número 5 le puso tapón. Este número 5 es el hijo de Julio. ¿Cómo se llamará? Avanza el número 9. Heriberto con la pelota. Buscando, encarando. Se va a meter, no hay nada. Perga la pelota, lo tiene Yatuni. Manotazo milagrosa del número 10, Leo Enrique. Leo Enrique le metió ahí el manotazo y con eso se enfrían las acciones. 6-5 el marcador. Equipo que pierda se queda en tercer lugar. Viene el equipo de Yatuni, el número 93. Lanzamiento de Yatuni. No hay nada. Cerca nada más. Esto está al rojo vivo, dijeran los antiguos narradores. Saludos cordiales al profesor Juan Martínez. Bien, entonces al abordaje el equipo de Yatuni. Equivoca nuevamente el equipo de Pulqueros. Muchas equivocaciones. Viene Yatuni, lo va a aprovechar. Esto lo va a aprovechar. 2 puntos le costó. Esta equivocación le costó 2 puntos al equipo de Pulqueros, que suelta la pelota en terreno de ellos. Viene entonces Heriberto al abordaje. Heriberto con la pelota, buscando por dónde. Ahí el número 4, el 4, lanzamiento del 4, no hay nada. La pelota lo tiene Yatuni en este momento. Yatuni al abordaje, Yatuni al número 7. Están jugando bonito y con esto parece ser que Tlahuitoltepec tiene que mejorar. Número 4, el payaso, y defensiando alegremente. Nuevamente equivoca, ya lo tiene Pulqueros, la vuelve a perder. Viene el equipo de Yatuni con la pelota. Quiere elevarse, no hay nada. Número 93. No hay nada. Antes, ya hay un cambio que está pidiendo el equipo de Pulqueros. Alguien anda muy desconcentrado. ¿Y quién será? ¿A quién va a sacar? Porque va a entrar Juanito. Avanzamos rápidamente. Viene el equipo del número 9, Heriberto. Heriberto con la pelota. Heriberto va a encarar, no. La pelota se escurrió. La pelota se escurre, así que hay un cambio. Sacan a Leo Enrique, el número 10. Meten a una persona que mueve más la pelota, porque dicen que eso le hace falta. Juanito entra frío. Se le hizo un túnel a su compañero. Heriberto dice: vaya, gracias por la ayuda. Juanito está entrando un poquito frío, es normal, estaba en la banca. Y es al mismo tiempo el entrenador. Viene el abordaje Yatuni con la pelota. Yatuni platicando alegremente. No es mucha la diferencia, 8-5. Falta todavía un mundo, 5 minutos. Viene Yatuni, el número 10, el número 7. 7 con la pelota, buscando, observando el número 10. 8 con la pelota, no se anima. ¿Qué va a hacer? Va a encarar por un costado, prefiere retrasar. Manotazo precisamente de Juanito. Y sigue perteneciendo a Yatuni. ¿Qué será? ¿San Juan Yatuni? ¿Quién sabe? Ahí le mete allí Gallardía y Pundonar. Heriberto consiguiendo ahí una alternancia y la pelota sigue perteneciendo a Yatuni. A Yatuni con la pelota, que también empiezan a calmar las acciones. Nada para nadie hasta el momento. Viene Yatuni. Hay una marcación que hacen los señores oficiales. Una falta, el número 10. Una falta ofensiva. Una falta y ya lo tiene el equipo de Pulqueros. Pulqueros con la pelota. Ahí avanza Juanito para el payaso. Segunda equivocación de Juanito, porque la pelota nunca le llegó al payaso.
Y con eso dicen que hay otro cambio. Leo Enrique dice, venga, ¿quién va a sacarlo, Enrique? Viene entonces seguramente al payaso, puede ser número 24, que payaso no se siente cómodo. Avanza el número 3, ahora Juanito con la pelota. Juanito avanzando, nadie corre, mejor prefieren una tirada, una jugada de 3 puntos, no hay nada. Lanzamiento de Heriberto de 3 y no hay nada. Viene Yatuni al abordaje. Yatuni buscando pase picado, no. Ya lo tiene el número 5 de Tlaui. Avanza rápidamente Juanito para Payaso. Payaso con uno que le caiga, con eso se inspira. Viene Juanito para quién. Empieza a ver Heriberto de 3. No entra la pelota. Recupera el Payaso por un costado para el número 6, 8, nuevamente para Heriberto, va a tirar, se tardó, le pensó de más, y con eso empezó a dudar. La pelota avanzando, ahí para Yatuni, número 24 con la pelota, el número 93, buscando, observando el panorama, prefiere frenar un ratito. Ahí el número 93 dice, muévanse señoras y señores, ¿por dónde? El número 93, ahí para el 8, lanzamiento, no hay nada. La pelota se fue, así que saque por la línea de fondo. ¿Quién sale? Sale Juanito. Nuevamente dice, ¿o a quién sacó? ¿A quién sacó Leo Enrique? Hay un tiempo fuera al parecer. Hay un cambio y hay un tiempo fuera. 5-8 el marcador. No está saliendo nada para Pulqueros. La buena noticia es que son 3 puntos. En un triple esto se empata. Pero bueno, todo va a depender de cómo se organicen hasta ahorita. El marcador favorece a Yatuni. 5-8, 8-5. 8-5 el marcador momentáneamente favorece al equipo de Yatuni. Yatuni de la Sierra Juárez. Viene entonces al abordaje el equipo de Pulqueros con la pelota, el número 9, Heriberto se va a meter una colada, no hay nada. ¿Quién salió? Salió Juanito porque Leo Enrique ya lo veo otra vez ahí en la duela, en la zona caliente. Son tirables para el equipo de Pulqueros. Ahí está Heriberto, prepara metralla, observa panorama, adentro. Ahora sí, 7-8 el marcador. Viene el segundo intento. Prepara metralla, observa, apunta, fuego. No hay nada. La pelota sigue en poder del equipo de Pulqueros. Número 4, Payaso va a tirar. No entra la canasta de Payaso. No viene inspirado. Avanza Yatuni 6-8, a 2 de diferencia. 1 minuto 40 segundos. Esto se viene más caliente que nunca. Viene entonces Yatuni con la pelota. Yatuni observando el panorama. El número 10 buscando por dónde. El 10 va a encarar. El 10 se va a meter y así lo hace. Lanzamiento adentro. Adentro, señoras y señores. 10-6 el marcador nuevamente. Empieza a marcar diferencia el número 9, Heriberto buscando por dónde. Encuentra quién al 4. El 4 va a encarar. ¿Quién es? Este es el número 9, Heriberto, lanzamiento. ¡Ay! No cae la canasta. Esta me parece que sí va para canasta. Lástima que el viento sopló un poquito y le cambió de dirección. Un tiro suave con mucha parábola, lástima que no entra. La pelota le corresponde entonces al equipo de Yatuni. Yatuni con la pelota, buscando, observando el panorama para el número 10. El 10 para el 24. El 24 buscando por dónde. Encuentra el 7. El 7, pase picado por atrás. Por donde el número 93. Bonita asistencia, no hay nada. La pelota lo tenía Tlaui Toltepec, pero le cometen una falta. Esto frenó el avance, 40 segundos. Ahora sí que vengan los tiradores de 3. Urge las canastas para Tlaui. Así lo hace el Payaso. ¡Oh! Y no hay nada. Lo bueno que le intentó. Nuevamente una segunda oportunidad. Va a tirar. No, prefiere abrir con el número 5. Le roba la pelota a Tlaui Toltepec. Yatuni solito hizo alma. El número 5 antes. Una violación que comete. Son los nervios para Yatuni. 25 segundos. Avanza el Payaso. Hay una falta que dice el oficial. Hay una falta que observan los oficiales. Y recontra 21 segundos. 10-6 el marcador. 10-6 el marcador hasta el momento. Hay un tiempo fuera.
Hay un tiempo fuera, señoras y señores. 10-6 el marcador. Todavía hay que esperar el último segundo para que esto se pueda definir. Ahí está el cuerpo de árbitros y anotadores de baloncesto de la región Mije Cabrem, ordinando estos eventos deportivos aquí en Tlahuitoltepec. Nos habíamos quedado en que se iba a ir ¿a dónde? ¿A la pintura o saque lateral? ¿Cómo nos habíamos quedado? Saque lateral para el número 5, si es cierto. Este es un triple, debe ser un triple, no hay más, no hay mañana. Y lo sabe el equipo de Pulqueros. Se equivoca, señoras y señores. El 5 se equivocó, le dio la pelota al equipo contrario. Esto ya se coció, déjeme decirle. Esto se terminó, ha ganado Yatuni. 10-6 el marcador, porque el tiempo se está terminando en este momento. Bien jugado, lástima para el equipo local, bueno para el equipo visitante. Yatuni se lo lleva. 10-6 el marcador final en esta tarde. Así que saludos cordiales a la gente que nos está viendo. Y no han empezado las finales, y no han empezado los partidos finales hasta ahorita. Va a comenzar, me parece. Hasta aquí terminamos con los partidos ordinarios, los partidos de eliminatoria. Ahora sí se vienen las grandes finales en breves momentos. Adelante, compa Chalín. Gracias, mi estimado amigo Vladi. Quienes estamos ayer macheteándole, hemos llegado a la recta final. A continuación vamos a hacer el enlistado de las finales que se van a llevar a cabo a partir de que nos indiquen en la categoría de cadetes femenil, estrellas, Inejapa, juvenil varonil, zancudos, joscos, veteranos, cafetaleros y piratas, libre femenil, rollos primavera y Tlahui, pistones con el equipo de Yatuni. El equipo que acaba de llevarse la victoria se enfrentará al equipo de pistones que ya está esperando. Así que cuando nos indiquen, vamos a dar inicio con estas finales correspondientes a los 3 días del torneo que se llevarán a cabo en esta festividad. Bueno, muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar entonces las grandes finales. Puntualizar sobre todo, equipo campeón invicto que pierda el invicto, hay otro partido. Así es, para su conocimiento, si el equipo invicto pierde